Buenas tardes, mis amados seguidores ahí de las redes sociales. Buenas tardes. ¿Qué tema el frío, no? ¿Qué tema? Pero acá estamos en mi escudo para hacer este programa todos los martes a la 1 de la tarde. Este programa que se llama En Todo Tiempo, y estamos en este tema de los desprendimientos a causa del llamado. Aquellos que tenemos el llamado, aquellos que hemos sido identificados para servir, aquellos que entramos en una lista en el que o nos despojamos de las cosas que no van a servir al llamado, o Dios nos va a despojar de todo eso. Primeramente somos hijos de Dios, y como hijos de Dios también pasamos por una transformación. Dejamos nuestra vieja naturaleza y somos nuevas criaturas. Tenemos que dejar todo lo pasado, lo viejo, y entrar en esa nueva modalidad de reino como seguidores de Jesucristo, como hijos. Pero a algunos nos toca un poquito más exigente la cosa, nos toca un nivel un poquito más exigente, que es atender un llamado específico. Estamos todos involucrados en ese gran llamado, esa gran comisión que es ser hijos de Dios, para seguir predicando su palabra, para extender el reino, para llevar las buenas nuevas. Pero hay otros que tenemos algo específico sobre nuestra vida, un llamado, un propósito específico para servir al Señor. Y bueno, y de eso estamos hablando. De los que han identificado que tienen un llamado, aquellos que han sido llamados a servir, tanto sea en el pastorado, en la alabanza, ya sean líderes, ya sean pastores, apóstoles, el área de la enseñanza, evangelistas, aquellos que están llamados, bienvenida Iris, la diácona de mi escudo, aquellos que han sido llamados a dar un pasito más en el escalón, aquellos que se nos va a ajustar un poquito más la demanda, que el Señor nos va, y Gustavo dice que sí. Salud de Gustavo, digo, buenas tardes, grítele ahí. Aquellos que no solo venimos, nos congregamos y nos vamos, sino aquellos que somos llamados a servir, a esos que están enfocados un poco. Y si usted no está llamado, no tiene un llamado, para que entienda los procesos de repente por los que pasan los que son llamados, para que no critique sin saber, para que si no entiende algo no opine, porque los que somos llamados pasamos por muchos procesos y vamos a tener que hacer muchas cosas que los que están alrededor no van a entender, porque el llamado es algo personal con Dios. Es personal, es intransferible, es irrevocable. Entonces, los que están al lado posiblemente, y la mayor parte de los que nos rodean, aún las personas en la iglesia, no van a entender a veces nuestras acciones, o no van a entender las cosas que hacemos, o las cosas que dejamos, o las cosas nuevas que empezamos a hacer. En mi familia, por ejemplo, hay muchos que no entienden cómo yo dejé mi profesión de cocinar a alto nivel en Punta del Este para servir al Señor, como he dejado muchas cosas que hacía en mi vida para servir al Señor. En lo cercano ven esas decisiones mías y no las pueden entender, porque ese trato de lo que cuando uno tiene que dejar cosas es directamente Dios con nosotros. Dios fue directamente a Abraham, y a Abraham le dijo ahí en Génesis 12, que fue uno de los versículos que nombramos en el culto pasado con el pastor Robert, que fue con el que hicimos inicio a este programa, y estuvimos hablando de Génesis 12, cuando Dios le dice a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y muchos no pueden entender cuando traemos ese accionar a nuestra vida, cuando nos salimos de muchos vínculos, de muchos círculos, de muchos lugares, cuando dejamos muchas actividades, cuando dejamos de formar parte de algunos
círculos de amistades, círculos familiares, cuando dejamos de frecuentar ciertos lugares, cuando dejamos de hacer un montón de cosas, en el llamado vienen esos despojos, vienen esos desprendimientos que tenemos que hacer. Algunos son voluntarios. Algunos son voluntarios, como leímos en Filipenses 2:8, que Jesús se despojó a sí mismo de su gloria, de su divinidad, y vino a cumplir su llamado acá en la tierra. Vimos que como en su humildad y en su obediencia se mantuvo fiel a su llamado. Muchas veces, como en ese versículo que dice: Señor, pasa de mí esta copa. Así que sí, habrá cosas que de repente nos lleven al límite de nuestras fuerzas, o veamos que tenemos que renunciar a un montón de cosas, decir: Señor, y bueno, pero ahí estuvo Jesús abrazando su llamado, y así tenemos que hacer lo que hemos sido llamados, abrazar nuestro llamado para poder soltar las cosas que nos van a estorbar, porque lo que Dios necesite que nosotros tengamos para nuestro llamado, Dios lo va a dar. No necesita nuestra sabiduría, no necesita nuestras opiniones, no necesita nuestras ideas, Él no necesita de nuestras capacidades. Lo que Él necesite para nosotros funcionar en el llamado específico que Él tiene para nuestra vida, lo va a dar, lo va a aportar a nuestra vida. Por eso es que, y yo primero no me despojo. Si Abraham primero no se salía de esa tierra que adoraban muchos dioses, que a la cosecha se le asignaban otros dioses, que tenían otro sistema de sociedad, si él no salía de ese lugar, no podría haber cumplido el propósito, el llamado de Dios sobre su vida. Entonces, no es porque Dios sea arbitrario que nos dice: sal, deja, despójate de eso. Es que con eso no hay, si nos quedamos con eso, no hay lugar para lo que Dios tiene para darnos para el llamado. Por eso a veces tenemos que dejar hasta nuestro carácter, a veces tenemos que dejar nuestras opiniones, a veces tenemos que dejar hasta nuestras propias ideas, para que Dios pueda implantar las ideas que vamos a necesitar para el llamado, dejar nuestras capacidades para que Dios pueda implantar en nosotros las capacidades que vamos a necesitar para el cumplimiento del llamado. Le voy a decir que lo que traemos prácticamente a Dios no le sirve, pero nos queremos aferrar a todo lo que nosotros somos y no nos queremos desprender de nada, porque creemos que vamos a perder identidad. Y ¿sabe qué? Realmente Dios necesita que nosotros perdamos esa identidad de mundo que teníamos para que adoptemos esa identidad que Dios quiere, que va a identificar nuestro llamado. Bienvenido, Pastor Robert. Un abrazo, bendiciones. Recién te mencionaba lo que estuvimos hablando en el programa pasado. Cómo Dios, y uno le parecería que es imposible, uno no le entra a la cabeza que lo que uno tiene no le sirva a Dios. Ni las ideas, ni los pensamientos, ni nuestra familia, ni nuestros vínculos, ni nuestro círculo, ni nuestra tierra, nada, le dijo Abraham, nada de lo que tenés ahí me sirve, vete, deja todo. Lo que Jesús tenía, su divinidad, dejó todo en el cielo para venir a caminar en la tierra, para ajustarse al plan de Dios, para ajustarse al llamado, para abrazar su llamado, que era caminar derecho a la cruz. Y nosotros hacemos miles de virigüetas, tomamos atajos, recodo, vamos para aquí, vamos para allá. Y hoy quiero hablarles de alguien especial, que es Ruth. Porque esta mujer que entró en la genealogía de Jesús, uno la mira así, y muchas mujeres tenemos el conocimiento de la vida de Ruth. Es muy predicada la palabra de cómo esa mujer siguió a su suegra después que perdió, como Noemí en su regreso a su tierra les presenta a sus nueras que habían quedado viudas: váyanse a sus casas, vuelvan con sus familias, yo no tengo nada para darle, aunque tuviera hijos no llegarían a la edad para casarse con ustedes. Les presenta un panorama de que, para convencerlas de que ellas vuelvan a su tierra. Pero qué importante es las decisiones que tomamos, porque esa decisión de Ruth, obviamente que ya estaba ese propósito en ella, ese llamado que la llevó a tomar esa decisión, porque en el cruce, yo me las imagino en el cruce de un camino, estas tres mujeres. Noemí
desilusionada de todo, había perdido a su esposo, sus hijos, se habían ido a una tierra para prosperar, obviamente en desobediencia, Dios no los había mandado ahí. Cuando se entera que el lugar que ella había dejado, que había hambre, ahora estaba próspero, decide volver a su tierra. Entonces tenía estas dos mujeres, estas dos nueras, y yo me las imagino paradas en la encrucijada de un camino, ahí estas tres mujeres hablando, deliberando, diciendo no, que hubieron lágrimas, que habrán habido abrazos, palabras, esto, lo otro, recuerdos, habrán recordado muchas cosas, habrán expresado el dolor de sus pérdidas, y ahí en ese cruce de caminos, Orfa dice, no, yo me vuelvo a mi casa, yo me vuelvo con mi familia, y ahí es donde esa declaración impactante de Ruth dice, yo te voy a seguir, le dice a Noemí, a donde vayas, y ahí donde mueras me van a enterrar, también que me entierren contigo, yo voy a abrazar al Dios que vos tenés. Y entra Ruth en la genealogía de Jesús así con esa decisión, y parece fácil. Ruth no sabía dónde iba, solo conocía a un Dios que bendecía, pero si ella veía, estaba mirando la vida de Noemí, a la que ella iba a seguir, su suegra, ni siquiera de su familia, su suegra, no conocía al Dios, porque si Noemí había venido a una tierra y ahora se tenía que volver a su tierra, había perdido a su esposo, sus hijos, ¿cómo Ruth pudo, a través de todo eso que Noemí había vivido, cómo Ruth pudo ver el Dios que todo lo proveía, el Dios al cual abrazarse, ese Dios, cómo pudo Noemí, a través de la tragedia que estaba viviendo Noemí, ver ese Dios de poder? Y a veces queremos que las personas no vivan dificultades porque se van a apartar de Dios, que no vivan procesos, que no vivan pérdidas. Y a veces decimos, bueno, con lo que vivió no entiende a Dios, con lo que vivió se apartó, con lo que vivió se fue de la iglesia, con lo que vivió dejó a Dios, con lo que vivió dejó su llamado. Y tantos pastores que han perdido sus hijos, sus casas, sus matrimonios, han perdido tantas cosas en su llamado, como Noemí, a través de ese panorama, porque no estaba viendo un Dios que prosperaba, no estaba viendo un Dios que estaba bendiciendo, no estaba viendo un Dios que estaba quitando, porque es lo que Noemí expresa, el Dios que me sacó. Eso era lo que estaba en el canto de Noemí. Entonces la fuerza que tiene el llamado es impresionante. Por eso a veces miramos atrás, y yo miro atrás, digo, ¿cómo dejé mi profesión? La fuerza del llamado que es irrevocable sobre mi vida. ¿Cómo Abraham pudo dejar su familia, su parentela, su tierra, irse? Esa fuerza interior que tiene el llamado, eso que Dios deposita en nosotros, vislumbrar a lo que hemos sido llamados. Si no, sería imposible. El pastor Robert dice, sí, Ruth se despojó. No solo, es como estaba como Abraham, deja todo esto que yo te voy a dar otra cosa, pero ¿qué si no estaba viendo nada? Y Ruth conoció a un matrimonio, a su esposo, que había dejado una tierra porque estaban pasando hambre y habían venido a esta tierra a prosperar. Acá le fue mal, acá perdió su esposo, perdió sus hijos, ahí sus hijos se casaron, uno con Orfa y otra con Ruth, y ahora había que volver para atrás porque acá había hambre y se había enterado que allá en su tierra había alimentos. Entonces, como Ruth, y a mí me gustaría haber estado ahí para escuchar las conversaciones de esas mujeres. Con la acción del corazón que hubo en Ruth fue tremendo, porque ella corrió todo eso que estaba viendo, ese Dios que se había llevado a 3 esposos, corrió ese Dios que ahora los tenía en una temporada de hambre, de escasez, corrió ese telón, y atrás se encontró con el Dios de la provisión. Y a ese Dios fue a buscar, y ese Dios fue el que la bendijo, la prosperó y la metió ahí en la genealogía de Jesús.
los antepasados de Jesús. Ahí arranca la genealogía. Entonces, la fuerza que, cuántas cosas a veces hoy estamos tomando decisiones que no sabemos por nuestro llamado. Hoy estaremos tomando decisiones. Órfano habrá entendido a Ruth, dijo: no, yo me voy para mi casa, me voy con mi familia, con mis conocidos, me van a abrazar, me van a contener, encontraré otro esposo, me casaré de vuelta. Y Ruth tomó una decisión contraria. Y hoy meditaba en eso de cómo la fuerza que tiene el llamado, que a veces vamos a tomar decisiones y volvamos atrás a las decisiones que hemos tomado en pos del llamado, y vamos a decir: ¿cómo dejé esas amistades? ¿De dónde saqué la fuerza para dejar esas amistades? ¿De dónde saqué la fuerza para cambiar mi conducta, dejar ese pecado que me había tenido atado a mi vida, dejar todo ese vicio? ¿Cómo dejé esos pensamientos? ¿Cómo me volví dócil a Dios? ¿Cómo me volví obediente? ¿Cómo me volví optimista sobre el futuro, sobre lo que Dios tiene sobre mi vida? ¿Cómo abracé los planes que Dios tenía sin ver, como Abraham? ¿Cómo he tomado decisiones como Ruth, parada ahí en un cruce de caminos, y decir: no, allá está lo seguro, allá está lo seguro de mi vida, y arrancar por este camino que nadie entiende hacia dónde vamos? Pero ahí está, ahí en esas decisiones que después encontramos el cumplimiento de nuestro llamado. Los que estamos llamados a dar un paso más, a servir, vamos a tomar este tipo de decisiones en nuestra vida, que nadie va a entender, porque hasta Noemí decía: no, pará, ¿qué decisión estás tomando? No se podía convencer lo que Ruth estaba decidiendo de seguirla. Y dice: respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que viviré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Un Dios que, visto así a través de la viudez de estas tres esposas, el periodo de escasez, había que ver más allá. Y Abraham tuvo que ver más allá, porque Dios le dijo: mira, párate y ve. Y Ruth tuvo que ver más allá. Y nosotros, cuando tomamos decisiones en nuestro llamado, tenemos que ver más allá, no lo que estamos dejando, no la decisión que está afectando toda nuestra vida, todo nuestro entorno, y poder ver más allá. Por eso es que los que nos rodean no entienden nuestras decisiones. No las entienden en lo que están cerca nuestro, a veces en el reino. Las personas que a veces pastoreamos dentro de la iglesia no entienden nuestras decisiones. Nuestra familia, nuestros amigos, la sociedad, nuestro entorno: ¿cómo dejó tal cosa por Dios? Yo ni loco. Pero lo que pasa que cuando hay un llamado, como hubo sobre el de Jesús, que es el llamado de los llamados, es el llamado extraordinario que tuvo Jesús de venir a la tierra a morir para redimirnos a todos nosotros. Las decisiones que nosotros tomamos y los despojos que nosotros hacemos no tienen retribución. No es que vamos a dejar algo y Dios nos va a retribuir. Ese es un pensamiento equivocado. Vamos a dejar lo que tengamos que dejar para hacer el cumplimiento del llamado sobre nuestra vida como Jesús. Hay una humanidad que tendría que estar reconociendo que Jesús murió en la cruz, cumplió su llamado, hizo extraordinarios milagros, pero el milagro más grande que Él vino a hacer es darnos la salvación, la redención de nuestros pecados, ahí en la cruz. Y la cruz está completa, no precisa que le agreguemos nada más hoy. Está completa, su llamado fue completo, vino, lo cumplió y ascendió al cielo completo, no necesitamos más nada. Ese fue un culmine completo del llamado de Él. Pero ¿cuántos agradecen los milagros y andan en pos de los milagros, minimizando el cumplimiento del llamado? Porque seguir a Jesús solo por un milagro es minimizar lo que hizo Él en la cruz. Seguir a Cristo por una bendición económica es minimizar lo que Él hizo en la cruz. Seguirlo por la sanidad de una enfermedad, por solución de un matrimonio, por rescatar nuestra familia, es minimizar lo que Él hizo en la cruz, es minimizar el llamado. Y la gente va a minimizar nuestro llamado.
eso es lo que va a hacer. Así como lo hicieron con Jesús, lo van a hacer con cada uno de los que tenemos llamado. Nos van a encontrar defectos, nos van a minimizar, no lo van a aceptar, no lo van a entender, no lo van a reconocer, pero con que Dios, preste bien atención a lo que yo le voy a decir, con que Dios, que el que nos llamó, el que puso sobre nosotros un llamado irrevocable, esté conforme. Como decía Caleb, ¿qué será lo que piensa Dios de mí, tocante a mí, a esa tarea que he venido a hacer con Josué? ¿Estará de acuerdo Dios? El pueblo no estaba de acuerdo, pero él lo único que le preocupaba, ¿está de acuerdo Dios? ¿Está de acuerdo Dios? Decía Caleb, tocante, ¿qué piensa tocante a nosotros? ¿Qué piensa de lo que estamos haciendo? Y eso es lo que tenemos que preocuparnos. Si queremos agradar a la gente, nos va a ir muy mal en nuestro llamado. Tenemos que escuchar los consejos sabios de los que han transitado el camino anterior a nosotros, de los que tienen más experiencia, de los que son nuestras coberturas, de los que nos pueden orientar. De ahí sí vamos a tener que escuchar consejos sabios, como iba Jesús a orar y a nutrirse, a llenarse en la presencia del Padre en la oración. Así tenemos que hacer nosotros, no solo con el Padre, sino con personas con experiencia que nos van a rodear y van a estar cerca nuestro en nuestro llamado. Pero el resto de las voces hay que callarlas para poder escuchar claramente, como escuchó Samuel, la voz de Dios en nuestro llamado, escuchar las direcciones que Dios nos va a dar, escuchar lo que Dios nos está diciendo que nos despojemos, que hoy dejemos. ¿Qué es lo que hoy te está diciendo Dios que deje? Tu mala conducta, tus malas palabras, tus vicios, tu falta de dominio propio. ¿Qué es lo que manejar tu economía fuera del reino? ¿Qué es lo que Dios hoy quiere que vos, esa habilidad que quiere que vos te despojes para que poder poner una de Él para el cumplimiento de nuestro llamado? No me quiero extender más porque hoy les quería hablar sobre Ruth. Dice que anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y ahí empieza el cumplimiento del llamado. Pero hoy evidenciamos nuestro llamado, muchos de nosotros, pero fueron decisiones que tomamos allá atrás en el tiempo. En ese cruce de caminos, un día tomamos decisiones que hoy nos posicionan en el llamado. Y hoy estaremos tomando decisiones que nos van a posicionar más adelante en otro nivel del llamado. No dejemos de ver, por más de la realidad que haya, por más las cosas que nos tengamos que dejar, por más de las cosas de las que Dios nos despoje, poder seguir viendo al Dios que nos llamó y que podamos alcanzar y abrazar el cumplimiento de nuestro llamado. Este ha sido el programa de En Todo Tiempo, los desprendimientos. El martes que viene tengo una invitada para compartir. Estamos acá en Avenida Italia 3811, en el Ministerio Mi Escudo, con cobertura del apóstol Daniel Menchaca, la pastora Lourdes y profeta Espíndola. Anunciarles que ahora en agosto en Ministerio SEM, ahí en el kilómetro 12 de Camino Maldonado, viene la profeta que es Lewis. La entrada es abierta, obviamente, es para todos los ministerios, para todo aquel que quiera ir. Son el primer fin de semana de agosto. Están todos invitados. Esta mujer de Dios va a traer un mover nuevo, va a romper muchas estructuras acá en el Uruguay de lo que es predicar el Evangelio. Va a traer un mover diferente, nuevo, fresco, y lo vamos a tener que aprovechar para romper, para despojarnos de estructuras que estamos adquiriendo y que de repente están perjudicando nuestro llamado. Estamos acá con Gustavo tomándonos un té, Avenida Italia 3811, tenemos culto los jueves a las 18 horas, los domingos a las 11 y los martes culto de oración 14:30. Tenemos los programas en vivo, tenemos la escuela ministerial martes y miércoles que ya está en curso, no se puede anotar, tiene que agendarse para el año que viene. El sábado pasado tuvimos un evento extraordinario de mujeres. Casi 40 mujeres tuvimos acá en el ministerio, como 7, 8 pastoras. Hicimos un gran mover y nos fuimos convencidas de que Dios
a todas nos llamó y que en algo en el reino nos distinguimos. Amén, bendiciones. Esto ha sido por hoy el programa. Recuerde, cuando tenga que estar en esa encrucijada de caminos, que va a tomar una decisión que de repente en lo cercano no lo vea, pero después en el tiempo va a decir, esto lo estoy recibiendo por esa decisión que tomé hace tiempo atrás en ese cruce de caminos. Bendiciones, nos despedimos con Gustavo, les decimos chau, chau, salud de Gustavo, diga chau, chau. Chau, chau. ¿Dónde estás, Gustavo, que no te veo? ¿Dónde está ahí? Salude, diga chau, chau. Chau. Bendiciones, en este programa nos estamos reencontrando. Voy a mostrar para allá afuera, la gente está pasando, hay un frío tremendo, pero no dejemos que el frío físico que hay enfríe, nos traiga un enfriamiento espiritual. Sigamos orando, sigamos haciendo lo que Dios nos mandó hacer. Bendiciones.